DOF, 7 de abril de 2016. Norma Oficial Mexicana NOM 007 SSA 2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud. Pablo Antonio Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tercero, fracciones 4, 15 y 16, 13, apartado A, fracción I, 61, 61. Bis, 62, 63, 64, 64 bis, 65, 133, fracción I, 134, fracciones 8 y 13, 158, 159 y 160, General de Salud, 38, fracción 2, 40, fracciones 3 y 11, 41, 43, 47, fracción 4, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como 8, fracción V y 10, fracciones 7 y 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y, considerando que el 6 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM 007 SSA 2-1993, atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación de servicio, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. Que la ciencia médica, a nivel nacional e internacional, ha desarrollado importantes avances en materia de investigación científica que permiten establecer mejores prácticas médicas, servicios para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención de la persona recién nacida, especialmente, en cuanto a los cuidados prenatales, atención oportuna y de calidad durante el parto y la atención que requiere la persona recién nacida en los primeros 28 días de vida, a fin de que se logren establecer alternativas para un mejor desarrollo en salud durante la línea de vida de la madre y de sus hijas e hijos. Que el 25 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 27, fracción 3, de la Ley General de Salud y los artículos 71 al 75, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, se firmó el Convenio General de Colaboración entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, a fin de proveer servicios de salud a través de sus unidades médicas a todas las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica con el fin de reducir la morbimortalidad materna y perinatal a nivel nacional, lo que se reflejará en los indicadores correspondientes. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo acordado por el Comité Consultivo Nacional de Prevención y Control de Enfermedades y de conformidad con lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROI NOM 007 SSA 2-2010, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y del recién nacido, a efecto de que dentro de los 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios ante dicho Comité Consultivo Nacional de Normalización. Que con fecha 17 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción 3, el citado Comité Consultivo Nacional de NOM aprobó las respuestas a comentarios recibidos, así como las modificaciones al proyecto que derivaron de las mismas, las cuales, con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación recibidas por el mencionado comité y, que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, he tenido a bien expedir y ordenar la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM 007 SSA 2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Prefacio. En la elaboración de la presente norma participaron: Área de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Dirección General de la Salud, Dirección General de Epidemiología, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Secretaria de la Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad, Hospital de Especialidades de la Mujer,
Secretaria de Dirección General de Sanidad Naval. Centro Médico Naval. Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. Unidad del Programa IMSA Oportunidades. División de Atención Gineco-Obstétrica y Perinatal. Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia número 4, Luis Ayala. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dirección Médica. Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Instituto Nacional de las Mujeres. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Instituto Nacional de Pediatría. Hospital de la Mujer. Hospital R. Manuel G. González. Hospital Juárez de México. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Coordinación de Salud Reproductiva. Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, ASE Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, Federación Mexicana de Neonatología, ASE Asociación Mexicana de Pediatría, ASE Sociedad Mexicana de Pediatría, ASE Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos, ASE Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento, ASE Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México, ASE Fundación Clínica Médica Sur, ASE IPA México, ASE Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, ASE Parto Libre, AC. Índice 0, 1. 2. Introducción. Objetivo y campo de aplicación. Referencias. Definiciones. Símbolos y abreviaturas. Disposiciones generales. Vigilancia epidemiológica. Concordancia con normas internacionales y mexicanas. Bibliografía. Observancia de la norma. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos de toda persona a la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La Ley General de Salud en su artículo 3. Fracción 4, define la atención materno-infantil como materia de salubridad general y el artículo 61 del mismo ordenamiento jurídico reconoce su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recibida y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo. La salud materno-infantil constituye un objetivo básico de los pueblos porque en ella descansa la reproducción biológica y social del ser humano, es condición esencial del bienestar de las familias, y constituye un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza. Por ello se busca contribuir al cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio que el Gobierno de México hizo suyos, junto con 189 países más, al adoptar la Declaración del Milenio en el año 2000, hasta el 2015 la atención materna y perinatal basada en el Objetivo 4, que corresponde a disminuir la mortalidad de los niños menores de 5 años, en 2/3 partes entre 1990 y 2015, y el 5 que es, mejorar la salud materna, con el 5A, que se refiere a reducir la mortalidad materna en 3/4 partes entre 1990 y 2015, y lograr la cobertura universal de asistencia al parto. Actualmente orientamos las acciones a la nueva Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia 2016 a 2030, que tiene como objetivo lograr el más alto nivel de salud para todas las mujeres, los niños y adolescentes, transformar el futuro y garantizar que cada recién nacido, la madre y el niño no solo sobreviva, sino que prospere. La estrategia se basa en el éxito de la Estrategia 2010, lo que ayudó a acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el Programa Sectorial de Salud 2013 a 2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 a 2018, establece 6 objetivos asociados a las metas nacionales: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global, y a las 3 estrategias transversales: democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, así como perspectiva de género. Estos 6 objetivos se refieren a 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 3. Reducir los riesgos que afectan la salud en cualquier actividad de su vida. 4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. Y 6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. Sectorial de Salud 2013 a 2018 destaca los logros sustantivos en diversos indicadores, como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud. Por ejemplo,
la mortalidad materna que se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. No obstante, este indicador se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22 defunciones propuesta para 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron pactados con los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, razón por la cual el Plan Sectorial de Salud 2013 a 2018 contempla estrategias y líneas de acción específicas para atender esta situación prioritaria. El 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres de 2018, Proigualdad, que da respuesta a la obligación señalada en el PND, de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal tras la perspectiva de género y las acciones afirmativas, concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades, que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. En este programa se incorpora el objetivo 4: fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar, que en su estrategia 4.2 contempla impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida y explícitamente incluye la línea de acción 4.2.8, reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal con enfoque de interculturalidad. Ante este escenario, es vital incrementar esfuerzos y dar un renovado fortalecimiento de los servicios de salud, mejorando su regulación, organización, cobertura y calidad, a fin de avanzar más rápidamente en el logro de las metas establecidas, satisfacer de manera más equitativa las necesidades de salud materno-infantil de la población de México y reducir los contrastes sociales que persisten en esta materia. En este contexto, se incorpora a esta norma aspectos relevantes enfocados a la salud materna y a la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal, mediante intervenciones previas a que una mujer decida embarazarse, así como durante su embarazo, parto y puerperio, y establecer el manejo del autocuidado como una acción de corresponsabilidad para enlazar con el personal de salud, por lo que adquiere importancia al mejorar la calidad de la atención prenatal desde el periodo preconcepcional, es decir, que se realice una valoración correcta del riesgo reproductivo en mujeres con enfermedades concomitantes y en adolescentes, promover la planificación familiar, la detección temprana de diabetes gestacional mediante la realización de tamiz de glucosa, con base en la evidencia científica, sabiendo que su diagnóstico y tratamiento impactarán en la salud materno-fetal y mejorará además el pronóstico de la mujer una vez finalizado su embarazo. En ese mismo sentido, se busca impedir la transmisión perinatal de sífilis y VIH mediante su detección y tratamiento oportunos. Se promueve además la adecuada nutrición, la prescripción de hierro y ácido fólico y multivitamínicos, así como evitar el uso y abuso de sustancias tóxicas y adictivas para prevenir bajo peso y daños en el feto. Asimismo, se enfatiza sobre las ventajas de la lactancia materna y el espaciamiento de los embarazos a través de la adopción de un método anticonceptivo posparto, con pleno respeto a la decisión de la mujer. Se busca en definitiva que la mujer y su pareja se corresponsabilicen junto con la institución que provee el servicio y su personal en el cuidado de su salud. En este mismo sentido, se afirma que el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, la opción libre e informada, el respeto a la integridad física y el derecho a no sufrir discriminación ni coerción en todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva de las personas, y a su vez recibir un digno y respetuoso bajo los derechos humanos y la perspectiva de género, llevando un embarazo más seguro y protegido. Esta norma respeta los derechos reproductivos que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir, libre y responsablemente, la cantidad de hijos que desean tener, el momento oportuno para tenerlos y el tiempo entre embarazos, así como de tener la información y los medios para concretar sus deseos, y el derecho de obtener el mayor estándar de salud sexual y reproductiva. Las intervenciones que se desarrollan para alcanzar la maternidad segura son planificación familiar, atención preconcepcional, prenatal, parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales. Por lo anterior, es necesario puntualizar las acciones a cumplir en cada consulta, con sentido ético, respetuoso y humanitario, y que éstas deban realizarse cuidadosamente, con un análisis e interpretación correcta de los resultados que se obtengan de pruebas rápidas, de laboratorio y, en su caso, de gabinete. Al mejorar la consulta pregestacional y prenatal, se contribuirá a la identificación oportuna de posibles riesgos en una fase temprana y por lo tanto establecer medidas preventivas, o bien, el tratamiento correspondiente con mínimas secuelas y evolución satisfactoria.
La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y la persona recién nacida pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito mediante la aplicación de procedimientos para la atención, en los que destacan el uso del enfoque de riesgo, la realización de actividades eminentemente preventivas y la eliminación o racionalización de algunas prácticas generalizadas que llevadas a cabo en forma rutinaria y sin indicaciones generan riesgos innecesarios. Por lo tanto, las acciones incluidas en esta norma tienden a favorecer el desarrollo fisiológico de cada una de las embarazo y a prevenir la aparición de complicaciones. En caso de una complicación no diagnosticada de manera oportuna y que ésta evolucione a una forma severa, se establece, al igual que en otras normas internacionales vigentes, que la atención de urgencias obstétricas es una prioridad todos los días del año y que el personal de salud debe informar con oportunidad a la mujer embarazada y a sus familiares desde la primera consulta prenatal, y refiriéndola a los establecimientos para la atención médica de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que atienden urgencias obstétricas, sea o no derechohabiente de alguna de ellas. Considerando el incremento de maltrato reportado en estudios nacionales e internacionales hacia la mujer en todas sus formas, y en razón al estado vulnerable que presenta durante el embarazo, esta debe ser identificada y atendida con oportunidad. Otros factores de riesgo que pueden incidir en el incremento de la mortalidad materna es la violencia que, en sus diferentes formas, tiene efectos negativos en la salud emocional y física de la mujer embarazada y complicaciones graves en su salud sexual y reproductiva. La violencia sexual y la violencia pueden ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por sífilis y o VIH. La violencia o maltrato hacia la mujer durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, para lo cual es necesario realizar acciones de prevención primaria de la violencia familiar y de género, así como canalizar a servicios especializados a las mujeres que la viven, sobre todo si se encuentran en etapa gestacional. Por lo mencionado, es necesario efectuar cambios en los procedimientos de la atención materno-infantil que deben ser normados, a fin de garantizar su cumplimiento en todo el país. La presente norma contribuirá a corregir desviaciones actualmente en uso, que afectan la calidad de la atención en salud y señalar pautas específicas a seguir para disminuir la mortalidad y la morbilidad materna y perinatal. 1. Objetivo y campo de aplicación. 1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo y puerperio normal y a la persona recién nacida. 1.2 Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para el personal de salud de los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, que brindan atención a mujeres embarazadas, durante el parto, puerperio y de las personas recién nacidas. 2. Referencias. Esta norma se complementa con las normas oficiales mexicanas siguientes o las que la sustituyan. 2.1 Norma Oficial Mexicana NOM 004, SSA 3-2012, del expediente clínico. 2.2 Norma Oficial Mexicana NOM 005, SSA 2, 1993, de los servicios de planificación familiar. 2.3 Norma Oficial Mexicana NOM 005, SSA 3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 2.4 Norma Oficial Mexicana NOM 006, SSA 3-2011, práctica de la anestesiología. 2.5 Norma Oficial Mexicana NOM 007, SSA 3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 2.6 Norma Oficial Mexicana NOM 008, SSA 3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 2. Oficial Mexicana NOM 010, SSA 2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. 2.8 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM 014, SSA 2, 1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cérvico uterino. 2. 9 Norma Oficial Mexicana NOM 014, SSA 3-2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 2 y 10 Norma Oficial Mexicana NOM 015, SSA 2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 2 y 11 Norma Oficial Mexicana 015, SSA 3-2102, para la atención integral a personas con discapacidad. 2 y 12 Norma Oficial Mexicana NOM 016, SSA 3-2012, que establece las características mínimas equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 2 y 13 Norma Oficial Mexicana NOM 010, SSA 2-2012, para la vigilancia epidemiológica.
2 y 14 Norma Oficial Mexicana NOM 027 SSA 3-2013, Regulación de los Servicios de Salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. 2 y 15 Norma Oficial Mexicana 028 SSA 2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 2 y 16 Norma Oficial Mexicana NOM 028 SSA 3-2012, Regulación de los Servicios de Salud, para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica. 2 y 17 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM 030 SSA 2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM 030 SSA 2-2009, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. 2 y 18 Norma Mexicana NOM 031 SSA 2-1999, para la atención de la salud del niño. 2 y 19 Norma Oficial Mexicana NOM 034 SSA 2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 2 y 20 Norma Oficial Mexicana NOM 035 SSA 2012, en materia de información en salud. 2 y 21 Norma Oficial Mexicana NOM 036 SSA 2-2012, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, fagoterápicos, sueros e inmunoglobulinas en el humano. 2 y 22 Norma Oficial Mexicana NOM 039 SSA 2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 2 y 23 Norma Oficial Mexicana NOM 041 SSA 2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 2 y 24 Norma Oficial Mexicana NOM 040 SSA 2-2012, Servicios Básicos de Salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 2 y 25 Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA 2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para acción y atención. 2 y 26 Norma Oficial Mexicana NOM 087 Semarnat SSA 1-2002. Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. 2 y 27 Norma Oficial Mexicana NOM 131 SSA 1-2012. Productos y fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba. 2 y 28 Norma Oficial Mexicana NOM 253 SSA 1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 3. Definiciones. Para los fines de esta norma se entiende por 3.1 aborto, a la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo, o de otro producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional pero que sea absolutamente no viable. 3.2 Alojamiento conjunto, a la ubicación y convivencia de la persona recién nacida y su madre en la misma habitación para favorecer el contacto inmediato y permanente, así como la práctica de la lactancia materna exclusiva. 3.3 Atención de la urgencia obstétrica, a la prestación que debe brindar el personal médico especializado del establecimiento para la atención médica, garantizando la atención inmediata y correcta de cualquier complicación obstétrica de manera continua las 24 horas, todos los días del año. 3.4 Atención prenatal, a la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con personal de salud de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. La atención prenatal incluye la promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y parto, así como sobre los síntomas de urgencia obstétrica, el derecho de las mujeres a recibir atención digna, de calidad, con pertinencia cultural y respetuosa de su autonomía, además de elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento para la atención médica resolutivo donde deben recibir atención inmediata. Todas estas acciones se deben registrar en el expediente clínico. 3.5 Calidad de la atención en salud, al grado en el que se obtienen los mayores beneficios de la atención médica acorde con las disposiciones jurídicas aplicables, con los menores riesgos para los pacientes y al trato respetuoso y de los derechos de las usuarias, considerando los recursos con los que se cuenta y los valores sociales imperantes. Incluye oportunidad de la atención, accesibilidad a los servicios, tiempo de espera, información adecuada, así como los resultados. 6 Certificado de nacimiento,
al formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho. 3.7 Certificado de muerte fetal y perinatal, al formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter individual e intransferible, que hace constar la ocurrencia de una defunción fetal y las circunstancias que acompañaron el hecho. 3.8 Cesárea, a la intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el feto, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, así como la placenta y sus anexos, a través de una incisión en la pared abdominal y uterina. 3.9 Conceptus, al producto de la concepción en cualquier etapa de desarrollo desde la fertilización al nacimiento. Incluye el embrión o el feto y las membranas embrionarias. 3.10 Consentimiento informado, al proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se documento escrito signado por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diagnósticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación una vez que se haya recibido información de los riesgos y beneficios esperados. 3.11 Defunción, fallecimiento o muerte fetal, a la vida de un producto de la gestación antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación de la madre, el feto no presenta signos vitales, como respiración, latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. 3.12 Diabetes gestacional de G, a la alteración en el metabolismo de los carbohidratos que se detecta por primera vez durante el embarazo y se traduce en una insuficiente adaptación a la insulina. 3.13 Distocia, a las complicaciones en el mecanismo del trabajo de parto que interfieren con la evolución fisiológica del mismo y requieren maniobras especiales. 3.14 Edad gestal, al periodo transcurrido desde el primer día de la última menstruación normal en una mujer con ciclos menstruales regulares, sin uso de anticonceptivos hormonales, con fecha de última menstruación confiable, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. Se expresa en semanas y días completos. 3.15 Embarazo, a la parte del proceso de la reproducción comienza con la implantación del conceptus en el endometrio y termina con el nacimiento. 3.16 Eutocia, a la presentación del feto en vértice, cuyo progreso del trabajo de parto es normal, termina sin complicación y no requiere de maniobras especiales. 3.17 Feto, al producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las después de la fecundación, hasta el aborto o el nacimiento. 3.18 Hipotiroidismo congénito, a la enfermedad que se presenta desde el nacimiento y se caracteriza por disminución permanente o transitoria del funcionamiento de la glándula tiroides. 3.19 Identificación oficial, a los documentos con los que una persona física puede acreditar su identidad, como son credencial, pasaporte vigente o cédula profesional. 3.20 Lactancia materna, a la proporcionada a la persona recién nacida, con leche humana, sin la adición de otros líquidos o alimentos. 3.21 Muerte materna, a la ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 3.21 Y un segundo muerte materna directa, a la relacionada con las complicaciones propias del embarazo. 3.21 y 2 segundos muerte materna indirecta, a la causada por una enfermedad de fondo por el embarazo. 3.22 Nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire y presente signos vitales como frecuencia cardíaca, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 3.23 Nacido muerto, a la expulsión completa o extracción del producto de la concepción del organismo materno, cuando después de dicha separación no respire ni lata el corazón, se haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 3.24 Nacimiento, al completa o extracción del organismo materno del producto de la concepción. Término empleado tanto para nacidos vivos o de funciones fetales. 3.25 Nacimiento con producto pretérmino, al que ocurre antes de las 37 semanas completas, menos de 259 días, de gestación. 3.26 Nacimiento con producto a término, al que ocurre las 37 semanas y menos de 42 semanas completas, 259 a 293 días, de gestación. 3.27 Nacimiento con producto postérmino, al que ocurre a las 42 semanas completas o más, 294 días o más, de gestación. 3.28 Oportunidad de la atención, a la prestación en el momento en que se requieran,
comprendiendo accesibilidad al establecimiento para la atención médica y tiempo de respuesta del personal de salud. 3 y 29 Partera técnica, a la persona egresada de las escuelas de formación de partería, cuyo título es reconocido por las autoridades educativas competentes y que corresponde al nivel técnico. 3 y 30 Partera tradicional, a la que pertenece a comunidades indígenas y rurales y que ha sido formada y practica el modelo tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida, la cual se considera como personal no profesional autorizado para la prestación de los servicios de atención médica. 3 y 31 Parto, al conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto 2 semanas o más por vía vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos. 3 y 32 Partograma, a la herramienta fundamental durante el trabajo de parto que se debe llenar en forma rutinaria y debe analizarse detalladamente en todas las gestantes con la finalidad de evitar distocias y cesáreas de urgencia que conllevan a una alta morbilidad y mortalidad. 3 y 33 Parto vertical, a la atención del parto de la mujer embarazada colocada en posición vertical, de pie, sentada, semidecúbito o en cuclillas. 3 y 34 Periodo neonatal, a la etapa que inicia el nacimiento y termina 28 días después del mismo. 3 y 35 Periodo perinatal, a la etapa que inicia a las 22 semanas de gestación y termina 7 días después del parto. 3 y 36 Pertinencia cultural, al modo de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas, conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. 3 y 37 Producto de la concepción, al embrión postimplantado, de acuerdo a la etapa del embarazo. 3 y 38 Promoción de la salud, a la estrategia fundamental para proteger y mejorar la salud de la población. Acción política, educativa y social que incrementa la conciencia pública sobre la salud. Promueve estilos de vida saludables y acciones comunitarias a favor de la salud para que la gente ejerza sus derechos y responsabilidad y participe en la creación de ambientes, sistemas y políticas favorables al bienestar. 3 y 39 Prueba de antiglobulina humana, prueba de Coombs al ensayo de aglutinación en el que se emplean anticuerpos contra la gamaglobulina humana, que permite demostrar la presencia o ausencia de anticuerpos adheridos a un antígeno de la membrana del eritrocito. 3 y 40 Puerperio, al periodo que sigue a la expulsión del producto de la concepción, en el cual los cambios anatomofisiológicos propios del embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene una duración de 6 semanas o 42 días. 3 y 41 Puerperio inmediato, al periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto. 3 y 42 Puerperio inmediato, al que abarca del segundo al séptimo día después del parto. 3 y 43 Puerperio tardío, al periodo que comprende desde el octavo día hasta los 42 días después del parto. 3 y 44 Recién nacido, persona recién nacida, al producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. 3 y 45 Recién nacido, persona recién nacida, pretérmino, a aquel cuya gestación haya sido de 22 a menos de 37 semanas. Cuando no se conoce la edad gestacional, se considerará así a un producto que pese menos de 2,500 gramos. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el Capurro y Bayard modificado. 3 y 46 Recién nacida / maduro, a aquel cuya gestación haya sido de 22 semanas a menos de 28 semanas, o que su peso al nacer sea de 501 a 1,000 gramos. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el Capurro y Bayard modificado. 3 y 47 Recién nacida / diagonal o a término, a aquel cuya gestación haya sido 7 semanas a menos de 42 semanas. Se considerará así a un producto que pese más de 2,500 gramos. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el Capurro y Bayard modificado. 3 y 48 Recién nacida / diagonal o postérmino, al producto de la concepción con 42 o más semanas completas de gestación, 294 días o más. 3 y 49 Restricción en el crecimiento intrauterino, a la incapacidad del feto para alcanzar un potencial genético de crecimiento de acuerdo a las condiciones propias de la gestación y del entorno. 3 y 50 Sucedáneo de la leche materna o humana, a las fórmulas comercializadas presentadas como sustituto parciales o totales de la leche materna humana. 3 y 51 Tamiz metabólico neonatal, al examen de laboratorio practicado a la persona recién nacida, para detectar padecimientos de tipo metabólico. 3 y 52 Urgencia obstétrica, a la complicación médica o quirúrgica que se presenta durante la gestación, parto o el puerperio, que condiciona un riesgo inminente de morbilidad o mortalidad neonatal y que requiere una acción inmediata por parte del personal de salud encargado de su atención. 3 y 53 Obstetricia, a la parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. 3 y 54 Valoración de Apgar, a la valoración de la persona recién nacida al minuto y a los 5 minutos de frecuencia cardíaca, respiración,
tono muscular, irritabilidad refleja y la coloración de tegumentos. 4. Símbolos y abreviaturas 4.1 ABO, 4.2 TTG. Sistema de grupos sanguíneos curva de tolerancia a la glucosa. 4.3 CONAVE, Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 4,4 decilitros, 4.5 dm, 4,6 DU, 4.72, 4.8 FUM 4,9 gramos, 4 y 10 IM, 4 y 11 4, 4 y 12 IMC, 4 y 13 kilogramos /diagonal M2, 4,14 metros, 4,15 miligramos, 4 y 16 mol /diagonal L, 4 y 17 OMS, 4 y 18 RO, 4 y 19 SIDA. Decilitros diabetes mellitus antígeno de expresado débilmente estatura al cuadrado fecha de última menstruación gramo vía intramuscular vía intravenosa índice de masa corporal kilogramos sobre metro al cuadrado metro miligramos milimolas por litro Organización Mundial de la Salud antígeno eritrocítico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 4 y 20 SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 4 y 21 UI, 4 y 22 VIH, 4,23 microgramos, 5. Disposiciones Generales 5.1 La atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica públicos, privados y sociales del país, ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. 5.1.2 La consulta preconcepcional debe fomentarse para promover la salud de la mujer y de su descendencia. Evaluar la salud de la mujer en esta etapa permite identificar condiciones de riesgo reproductivo, en el embarazo y sobre todo, llevar a cabo medidas preventivas. La asistencia del personal de salud debe estar dirigida a identificar y aconsejar sobre los problemas existentes, situar a la mujer en las mejores condiciones de salud posible para embarazarse y planear de forma objetiva el momento más adecuado para el embarazo. Ver apéndices T y D normativos, de esta norma. 5.1.3 En las consultas preconcepcional y prenatal, se debe ir valoración por el servicio de estomatología. 5.1.4 El examen de valoración debe incluir una historia clínica completa, realizar exámenes de laboratorio básicos para detectar alteraciones que puedan incrementar el riesgo obstétrico y otorgar elementos educativos para un adecuado control prenatal, embarazo saludable, parto fisiológico y puerperio sin complicaciones, además de los factores educativos que le permitan lograr exitosamente una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses postparto. 5.1.5 La atención debe ser integral y enfocada a considerar la reproducción humana como una expresión de los derechos reproductivos, para que sea libremente escogida y segura, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de la salud de la mujer, su pareja, la comunidad y el personal de salud e informar sistemáticamente de las ventajas de lograr un periodo intergenésico mínimo de 2 años, para reducir los riesgos a largo plazo y planificar adecuadamente la familia. 5.1.6 En la visita preconcepcional, se debe brindar información sobre los cuidados de la persona recién nacida, tamiz metabólico neonatal, estimulación temprana y aplicación de vacunas, prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias. 5.1.7 En los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado, que no cuenten con el servicio de atención de urgencias obstétricas, se debe procurar en la medida de su capacidad resolutiva, auxiliar a las mujeres embarazadas en situación de urgencia, y una vez resuelto el problema inmediato y estabilizado y que no esté en peligro la vida de la madre y la persona recién nacida, se debe proceder a su referencia a un establecimiento para la atención médica que cuente con los recursos humanos y el equipamiento necesario para la atención de la madre y de la persona recién nacida. 5.8 Los establecimientos para la atención médica que brinden atención de urgencias obstétricas deben contar con espacios habilitados, personal especializado, calificado y todo debidamente capacitado para atender dichas urgencias, equipo e instalaciones adecuadas, así como los insumos y medicamentos necesarios para su manejo, además de contar con servicio de transfusión o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorio para procesamiento de muestras, 24 horas del día, todos los días del año. 5.1.9 Toda mujer en edad reproductiva que desee embarazarse, debe acudir de preferencia acompañada de su pareja al establecimiento para la atención médica, para recibir asesoría médica sobre el riesgo reproductivo, idealmente 3 meses antes. Unidades Internacionales Virus de la Inmunodeficiencia Humana Microgramos. De intentar el embarazo. En este periodo es importante iniciar la suplementación de ácido fólico para la prevención de defectos del tubo neural y continuarla durante el embarazo. 5 de enero del 10 Todo el tiempo y en especial durante el embarazo y la lactancia, promover que la mujer se abstenga de utilizar sustancias adictivas como tabaco, aun como fumadora pasiva, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Ver apéndice de normativo, de esta norma. 5 de enero del 11 La atención a la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo psicológico durante su evolución. Todas las instituciones de salud deben capacitar a las licenciadas en enfermería obstétrica, parteras técnicas y parteras tradicionales para identificar complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como proveer facilidades para la referencia y acompañamiento oportuno de la embarazada a los establecimientos para la atención médica, en su caso. Los partos de bajo riesgo de término pueden ser atendidos por enfermeras obstetras, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. 5 de enero del 12 Las mujeres y las personas recién nacidas referidas a los establecimientos para la atención médica por las parteras tales u otro prestador de servicio de salud de la comunidad deben ser atendidos con oportunidad. La mujer debe tener la opción de parir en forma vertical, siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con la infraestructura suficiente para tal fin, preservando en todo momento su autonomía y la seguridad del binomio. 5 de enero del 13 En los establecimientos para la atención médica debe disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y manejar oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal para cada embarazo, el cual debe servir para planear y aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual y con la intervención de los especialistas acordes a cada situación. 5 de enero del 14 Los establecimientos para la atención médica deben garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con calidad y seguridad durante el embarazo, parto y puerperio, así como durante la atención de urgencias obstétricas. 5.2 Atención del embarazo. 5.2.1 Las actividades a realizar por parte del personal de salud en la primera consulta de atención prenatal deben ser. 5.2.1.1 Elaborar y registrar la historia clínica en un expediente, carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada, ver apéndice J normativo, de esta norma, debiendo tener los siguientes apartados. 5.2.1.1.1 Identificación de la embarazada, su nombre completo que acredite con una identificación oficial edad, escolaridad, estado civil, empleo, lugar de residencia habitual, teléfono y los datos de algún familiar o amistad para establecer contacto en caso necesario. 5.2.1.1.2 Identificar antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos. 5.2.1.1.3 Identificar antecedentes de y su resolución mediante interrogatorio intencionado para datos de cesárea, preeclampsia, hemorragia obstétrica, parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino, óbito, pérdida repetida de la gestación, DG y malformaciones fetales. 5.2.1.2 Realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico, de laboratorio, prueba inmunológica de embarazo en orina o suero, o ultrasonográfico. Con este fin, no se deben emplear estudios radiográficos ionizantes ni prescribir medicamentos hormonales. 5.2.1.3 Calcular la edad gestacional y fecha probable de parto, mediante el uso de los siguientes métodos. 5.2.1.3.1 Walina Egere, al primer día de la FUM agregar 7 a 10 días y al mes se le restan 3. 5.2.1.3.2 A partir del primer día de la FUM se contarán 280 días, esa será la fecha probable de parto, y 5.2.1.3.3 En algunos casos, cuando hay dudas o se desconoce la FUM, el ultrasonido es auxiliar para la estimación de la edad gestacional. 5.2.1.4 Realizar búsqueda de factores de riesgo en el interrogatorio en forma dirigida. 5.2.1.5 Identificar los siguientes factores de riesgo para DG. Padres con DM o familiares en primer grado, antecedente de DG, edad mayor de 25 años, hacer de la paciente igual o mayor que 4 kilogramos, obesidad igual o mayor que 90 kilogramos, IMC KG/E2 igual o mayor que 30 kilogramos /E2 antes del embarazo, pacientes con tamiz alterado, a la hora igual o mayor que 130 mg/DOL, hijos /as con peso al nacer igual o mayor que 4,0 gramos, antecedente de óbito, aborto recurrente, hijos con malformaciones congénitas e hipertensión arterial crónica. 5.2.1.6 Identificar e informar a la mujer embarazada sobre el alto riesgo que representan las adicciones a sustancias químicas, la automedicación, la exposición de fármacos, tabaco, marihuana, sustancias psicoactivas o psicotrópicas y otras drogas con efectos potencialmente agresivos para la madre y el producto, que puedan tener repercusiones en la evolución del embarazo y daño embriofetal, independientemente del periodo gestacional, ver apéndice de normativo, de esta norma. 5.2.1.7 En la atención a la madre durante el embarazo y vigilar estrechamente la prescripción y uso de medicamentos, valorando el riesgo-beneficio de su administración, véase apéndice de normativo, de esta norma.
5.2.1.8 Identificar datos de depresión o cualquier otro trastorno en relación a la salud mental durante el embarazo, parto y puerperio. 5.2.1.9 Cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 5.2.1.10 Exploración física completa que incluya signos vitales, peso, talla y evaluación del estado nutricional, ver apéndice C normativo, de esta norma. Exploración bucodental, mamaria, auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino y de la frecuencia cardíaca fetal en su caso, así como toma de citología cérvico-vaginal, si procede, como lo dispone la norma oficial mexicana citada en el punto 2. del capítulo de referencias de esta norma. Todas estas actividades deben ser anotadas en el expediente clínico para cada consulta otorgada. 5.2.1.11 Prescripción de medidas generales higiénico-dietéticas con el fin de promover la salud. 5.2.1.12 Aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico preferentemente antes de las 14 y la segunda, entre 4 y 8 semanas después de la primera aplicación. 5.2.1.13 Para prevenir defectos del tubo neural, es importante prescribir 0,4 miligramos de ácido fólico y micronutrientes desde el periodo, mínimo 3 meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo. 5.2.1.14 Solicitar los exámenes de laboratorio. 5.2.1.14.1 Biometría hemática completa. 5.2.1.14.2 Grupo sanguíneo y factor RH. En paciente RH negativo, COMS indirecto. 5.2.1.14.3 Glucosa en ayuno y a la hora, poscarga de 50 gramos. 5.1.14.4 Creatinina. 5.2.1.14.5 Ácido úrico. 5.2.1.14.6 Examen general de orina. Se recomienda realizar prueba rápida con tira reactiva en cada consulta prenatal e indicar urocultivo para que en caso positivo se inicie tratamiento antibacteriano. 5.1.14.7 Prueba de laboratorio para detectar sífilis en la embarazada y prevenir sífilis congénita. 5.2.1.14.8 La detección de VIH y sífilis debe ser ofertada sistemáticamente de acuerdo con la norma oficial mexicana citada en el punto 2.7 del capítulo de referencias de esta norma. La prueba de VIH y sífilis se debe realizar en las primeras 12 semanas previa orientación y aceptación de la embarazada, a través de su consentimiento informado, enfatizando la consejería y orientación acerca de los beneficios de una prueba en etapas tempranas del embarazo para evitar transmisión vertical hacia el feto. Se debe asentar en el expediente clínico que se ofertaron ambas pruebas. Debe firmar la decisión que tomó acerca de su realización. En aquellas mujeres que no se sometieron a tamizaje durante las etapas tempranas del embarazo debe ofrecerse la realización del mismo, antes del parto o en el posparto inmediato, para las medidas profilácticas o terapéuticas que apliquen. Toda mujer que resulte positiva a VIH o sífilis, debe ser enviada inmediatamente al segundo nivel de atención o establecimientos para la atención médica especializados. Y 5.2.1.14 9 Exámenes de gabinete pertinentes. De acuerdo a valoración clínica y evolución del embarazo, se podrá solicitar estudio ultrasonográfico. 5.2.1.15 Promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación o prueba positiva de embarazo atendiendo al siguiente calendario. 1 consulta, entre las 6-8 semanas, 2 a consulta, entre 10-13.6 semanas, 3 a consulta, entre 16 a 18 semanas, 4 a consulta, 22 semanas, 5 a consulta, 28 semanas, 6 a consulta, 32 semanas, 7 a consulta, 36 semanas, y 8 a consulta, entre 38-41 semanas. La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos fetales y maternos pudiendo aplicar el prenatal oportuno entre 11 y 13.6 semanas, y segundo trimestre de 16 a 22 semanas, donde el ultrasonido es un medio fundamental de vigilancia. 5.2.1.16 Promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando, el segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero, entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. 5.2.1.17 Por el alto riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, embarazada con 41 semanas o más, debe ser trasladada al segundo nivel de atención, para su valoración y atención.
5.2.1.18 En la consulta prenatal efectiva y periódica, los prestadores de servicios de salud deben brindar a la embarazada información clara, veraz y basada en evidencia científica sobre diferentes aspectos de salud en el embarazo, con el fin de que conozca sobre los factores de riesgo, estilos de vida saludable, aspectos nutricionales que la mejoren, lactancia materna exclusiva y planificación familiar. Resaltar la atención ante posibles complicaciones que pueden poner en riesgo su vida y la de la persona recién nacida y que debe estar alerta ante los primeros signos y síntomas para buscar atención médica inmediata. La consulta prenatal debe ofrecer la oportunidad de aclarar dudas a la embarazada, especialmente para aquellas que cursan su https://www.gobierno.mx/nota-detalle.php interrogación de cierre código signo igual 543222898 fecha signo igual 07/04/016 print signo igual true. Octubre del 26. Primer embarazo. Durante todo el embarazo se deben efectuar acciones para prevenir o detectar la presencia de enfermedades preexistentes o subclínicas, diabetes gestacional, infecciones de vías urinarias, infecciones periodontales y preeclampsia, además de promover el autocuidado y la preparación al nacimiento, quedando registrado en el expediente clínico. 5.3 Consultas subsecuentes. 5.3.1 Las actividades a realizar por parte del personal de salud en las consultas subsecuentes deben ser. 5.3.1.1 Permitir a la embarazada exponer sus dudas y síntomas. Aclararle las dudas con lenguaje tomar en cuenta todos los signos y síntomas que manifieste. 5.3.1.2 Hacer interrogatorio dirigido buscando datos de alarma en el embarazo. 5.3.1.3 Identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica, hipertensión arterial, pérdida de la conciencia, convulsiones, epigastralgia, cefalea intensa, hemorragia vaginal, palidez intensa, dolor abdominal, fiebre, pérdida transvaginal de líquido o sangre. Consultar la guía de práctica clínica de detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas, en la página de internet http://www.cenetec.salud.gobierno.mx/descargas/gpc/catálogo maestro /442-gpc-emergencias-obstétricas CIR-emergencias-ops. 5.3.1.4 Realizar medición, registro e interpretación de peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, crecimiento de fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardíaca fetal, ultrasonido. 5.3.1.5 Realizar interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinetes solicitados en la entrevista previa. En caso de cualquier anormalidad en los estudios, se debe referir a la paciente con el médico especialista de forma inmediata y en su caso, trasladar al servicio de atención obstétrica de urgencia. 5.3.1.6 A todas las mujeres embarazadas se debe realizar la prueba de detección para DG entre la semana 24 y 28 del embarazo, aunque las mujeres con mayor riesgo pueden ser estudiadas desde antes. 5.3.1.7 Las mujeres con diagnóstico de DG deben ser referidas a un estable atención médica de segundo, tercer nivel de atención en donde puedan recibir un manejo inmediato especializado. Entre las 6 y 12 semanas posteriores al término de la gestación a toda mujer con diagnóstico de diabetes gestacional se le debe realizar una CTG a fin de identificar a las mujeres con diabetes mellitus, así como para proporcionar el seguimiento especializado a su hija/diagonal. 5.3.1.8 Promover que la mujer embarazada acuda a consulta, de preferencia con su pareja, para que se integre y se corresponsabilice del control y vigilancia del embarazo, o bien, con algún familiar, para garantizar que alguien de su confianza la apoye en el proceso. 5.3.1.9 Promover la lactancia materna exclusiva, excepto en los casos médicamente justificados, entre ellos, el de madre VIH positiva, en los cuales se recomendará sucedáneos de la leche materna humana, conforme a la norma oficial mexicana citada en el punto 2.7 del capítulo de referencias de esta norma. 5.3.1.10 Proveer información sobre los métodos anticonceptivos, así como proporcionar la oferta sistemática de estos conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana, citada en el punto 2.2 del capítulo de referencias de esta norma, así como establecer mecanismos efectivos para la referencia y atención de la anticoncepción post-evento obstétrico, de preferencia en el posparto o postparto inmediato y antes del alta hospitalaria, para aquellas mujeres que durante su control prenatal y su atención del parto expresen su deseo de usar algún método anticonceptivo. 5.3.1.11 Vacunar a la embarazada conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el punto 2 y 21 del capítulo de referencias de esta norma. 5.3.12 Proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares,
sobre signos y síntomas de alarma que ameriten una atención inmediata en el establecimiento para la atención médica, la elaboración de un plan de seguridad para la atención del parto ante una urgencia obstétrica, en el que se identifique el establecimiento que prestará la atención, el vehículo a utilizar en el persona acompañante, considerando planes alternativos en caso de urgencia, debiéndose registrar dicha información en los formatos institucionales de traslado, el carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada, ver apéndice J normativo, de esta norma. 5.3.1.13 Trasladar oportunamente a las pacientes en situación de urgencia a los establecimientos para la atención médica con la capacidad resolutiva adecuada. Para tal efecto el personal de salud debe 5.3.1.13.1 Conocer e informar a la mujer embarazada y a sus familiares la ubicación del establecimiento para la atención médica de atención de urgencias obstétricas que le corresponda. 5.3.1.13 Definir el traslado, de acuerdo con los criterios establecidos, para atención de las gestantes a los establecimientos para la atención médica de primer, segundo y tercer nivel, empleando para ello los formatos que se establezcan con ese fin, como pueden ser formatos institucionales de traslado, el carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada, ver apéndice J normativo. Esta norma. 5.3.1.13.3 En todos los casos de urgencia obstétrica, tales como hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, amenaza de parto pretérmino, sepsis o con enfermedades concomitantes graves, se debe brindar atención médica integral con oportunidad y calidad. 5.3.1.14 Proporcionar a la gestante un carnet perinatal, cartilla o la guía básica para la mujer embarazada, que contenga los siguientes datos: ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes gineco-obstétricos, factores de riesgo obstétrico, evolución del embarazo en cada consulta incluyendo edad gestacional, peso, presión arterial, fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal, resultados de exámenes de laboratorio, observaciones, resultado de la atención obstétrica, factores de riesgo para embarazos posteriores. 5.3.1.15 Proporcionar información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva, planificación familiar y signos de alarma durante el embarazo. 5.3.1.16 El control prenatal debe ser realizado por personal calificado para la atención prenatal, con pertinencia cultural, considerando las diversas cosmovisiones en salud, especialmente de los pueblos indígenas, estar dirigido a la promoción de estilos de vida saludables, a la detección y control de factores de riesgo obstétrico como anemia, preeclampsia, complicaciones hemorrágicas del embarazo, infecciones cervicovaginales, urinarias y de transmisión sexual, restricción del crecimiento intrauterino y detección y control de otras patologías preexistentes e intercurrentes con el embarazo, y aplicar las medidas de atención oportuna, guía de reducción de la frecuencia de operación cesárea. México, 2014. Disponible en http://www.cnetec.salud.gobierno.mx/descargas/gpc/catálogo maestro /gpc-cesaria/IMSS-048-008-ir.pdf. 5.3.1.17 Realizar en cada consulta subsecuente la búsqueda intencionada de los factores de riesgo y posibles complicaciones de acuerdo con los lineamientos y guías de práctica clínica vigentes. 5.4 Prevención del peso bajo al nacimiento. 5.4.1 El prestador de los servicios de salud que proporciona atención obstétrica debe seguir los criterios y procedimientos básicos para la prevención, detección oportuna de los factores de riesgo y manejo adecuado ante la amenaza de parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino y peso bajo al nacimiento. Ver el apéndice normativo, de esta norma. 5.4.2 La detección oportuna se debe realizar 3 meses antes del embarazo y durante la gestación. 5.4.3 Los procedimientos preventivos deben incluir la orientación a la mujer para el autocuidado, la identificación de los signos de alarma y la búsqueda de atención médica oportuna. Esta orientación también debe ser proporcionada a su pareja o a algún familiar. 5.4.4 Para detectar la restricción del intrauterino se debe realizar periódica y sistemáticamente el seguimiento del incremento del peso materno, altura del fondo uterino, apéndice anormativo, de esta norma, y del estudio ultrasonográfico, realizado preferentemente en etapas tempranas del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación. En caso de sospechar restricción del crecimiento del feto, se debe confirmar el diagnóstico, clasificar, establecer el manejo y el seguimiento en el segundo o tercer nivel de atención. 5.4.5 En todos los establecimientos para la atención médica que manejan partos pretérmino, preferentemente se debe establecer la estrategia de madre canguro, para facilitar e incrementar el contacto de la persona recién nacida con la madre.
además de propiciar la alimentación del recién nacido pretérmino con leche materna, en cuanto sea posible, a través de valoración clínica del médico. 5.5 Atención del parto. 5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto. En especial, en mujeres primigestas, se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo. 5.5.2 Al ingreso de toda mujer para la atención obstétrica, se deberá abrir el expediente clínico, de acuerdo con la norma oficial mexicana citada en el punto 2.1 del capítulo de referencias de esta norma y se integrará el partograma correspondiente que se señala en el apéndice B normativo de esta norma. En caso de necesitar traslado a un establecimiento para la atención médica con mayor capacidad resolutiva, se deberá valorar el traslado oportuno y seguro. 5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo. 5.5.4 En la valoración de inicio del trabajo de parto verdadero, se debe interrogar sobre la percepción de contracciones uterinas dolorosas, su intensidad y frecuencia, así como sobre la expulsión de mucosidad, líquido o sangre a través de los genitales. Se deben tomar signos vitales, presión arterial, temperatura, efectuar palpación abdominal, medición de la altura uterina, presentación fetal, así como tacto vaginal para evaluar presentación, variedad de posición, grado de encajamiento y proporción cefalopélvica, dilatación, borramiento y posición del cuello uterino, además de evaluar características de membranas amnióticas, para decidir la conducta a seguir conforme a la Guía de Práctica Clínica de la Frecuencia de Operación Cesárea. México, 2014. Disponible en http://www.cenetec.salud.gobierno.mx/descargas/gpc/catálogo maestro /048-IMS/048-IMS/08-EIR.pdf. Y en el caso de pérdida de sangre transvaginal, deben descartarse complicaciones como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, u otras causas de hemorragia. 5.5.5 Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente, de acuerdo a sus necesidades. Se propiciará la deambulación alternada con reposo en posición sentada o de pie, siempre y cuando el establecimiento para la atención médica cuente con el espacio suficiente y seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge recostarse, deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal. 5.5.6 La prescripción de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto se realizará según el criterio médico, basado en evidencias y con atención personalizada previa información y autorización de la paciente de conformidad con la norma oficial mexicana citada en el punto 2.4 del capítulo de referencias de la norma. 5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico, basado en evidencias y con atención personalizada previa información y autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado. 5.5.8 La utilización de auxiliares de diagnóstico de laboratorio y gabinete de tocografía y el ultrasonido debe obedecer a indicaciones específicas. Los procedimientos invasivos requieren del consentimiento informado de la paciente por escrito. 5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía vulvoperineal y la aplicación de enema evacuante no serán de aplicación obligatoria, excepto en los casos que ocasión médica así se requiera. Asimismo, se debe reducir el número de tactos vaginales. En todo caso, la mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el expediente clínico. Se recomienda realizar episiotomía de manera selectiva dependiendo de la valoración clínica. 5 de mayo del 10 Las contracciones uterinas se deben monitorear cada 30 a 60 minutos por periodos de 10 minutos con la mano extendida sobre el abdomen materno, sin presionar. La frecuencia cardíaca fetal debe auscultarse antes, durante y después de las contracciones y se sugiere un control cada 30 a 45 minutos. La basal se tomará entre contracciones, son valores normales 120 a 160 latidos por minuto. Valores entre 100 a 119 latidos por minuto señalan bradicardia y valores por arriba de 160 latidos por minuto indican taquicardia, ambos signos de hipoxia leve. 5 de mayo del 11 El registro e interpretación del progreso de las modificaciones cervicales, variedad y descenso de la presentación,
Se debe realizar mediante tacto vaginal por lo menos cada hora para identificar oportunamente eutocias o distocias. La mujer debe ser informada antes y después de la exploración. 5 de mayo del 12 El registro e interpretación de los signos vitales, pulso, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria, deben hacerse cada 2 horas, de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente. 5 de mayo del 13 Las indicaciones, prescripciones y procedimientos deben ser registrados en el expediente clínico, conforme a lo que establece la norma oficial mexicana citada en el punto 2.1 del capítulo de referencias de esta norma. 5 de mayo del 14 Durante el periodo expulsivo, no debe realizarse la maniobra de Cristiller ya que los riesgos para la madre y el feto son elevados. 5 de mayo La atención del parto respetuoso con pertinencia cultural se debe promover en los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención. Mediante la adecuación de espacios físicos, procedimientos de atención, implementos utilizados y permitiendo la elección de la posición por parte de la mujer. Esto se debe efectuar de acuerdo a las condiciones clínicas de la embarazada y del producto, así como de la adecuación de la infraestructura hospitalaria y la capacitación del personal para este tipo de atención. Dicha capacitación debe ser promovida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, en los lugares donde es culturalmente utilizado y aceptado. 5 de mayo del 16 El pinzamiento y corte del cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 segundos después del aliento, aun siendo prematuros, manteniendo a la persona recién nacida por abajo del nivel de la placenta. En caso de madre RH negativo no isoinmunizada, circular de cordón al cuello y sufrimiento fetal agudo, el pinzamiento y corte debe ser inmediato. 5 de mayo del 17 Para el manejo activo del periodo del parto se recomienda la aplicación de 10 hidroxipia 4, posterior al nacimiento del hombro anterior. Realizar pinzamiento del cordón umbilical, tracción suave y sostenida del mismo y finalmente masaje uterino a través de la pared abdominal. Revisar que la placenta y sus membranas estén completas, verificar la integridad del canal del parto. Asimismo, comprobar que el útero esté contraído, el saginal sea escaso y los signos vitales sean normales. La aplicación de otros uterotónicos será de acuerdo al criterio médico basado en evidencia con atención personalizada y bajo vigilancia. 5 de mayo del 18 La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe realizarse de manera rutinaria, no es una maniobra sustitutiva de la comprobación de la integridad de la placenta. Solo ante la sospecha de retención de restos placentarios, previa información a la paciente, bajo estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar la revisión de la cavidad uterina por personal calificado. 5 de mayo del 19 En todas las puérperas RODE negativas se debe pinzar el cordón umbilical únicamente en el extremo que corresponde a la persona recién nacida, dejando sin pinzar su extremo placentario y se debe evitar, en lo posible, la revisión de la cavidad uterina. 5 de mayo del 20 Los datos correspondientes al resultado del parto deben consignarse en el expediente clínico incluyendo los siguientes datos. 5.5.20.1 Tipo y atención del parto. 5.5.20.2 Fecha de nacimiento. 5.5.20.3 Condiciones de la persona recién nacida al nacimiento. Valoración Silberman-Anderson, Apgar, sexo, edad gestacional, examen antropométrico completo, estado de salud, pronóstico. Aplicación de medicamentos o vacunas, de conformidad con los apéndices E, F, G y H normativos, norma, I. 5.5.20.4 Anotar si existen anomalías congénitas, enfermedades o lesiones. 5.5.20.5 En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar con detalle en el expediente clínico los diagnósticos que condujeron a dicho procedimiento quirúrgico, y el o los profesionales de las responsables de la decisión. 5.5.20.6 Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus fundamentos, lo que también debe registrarse en el expediente clínico, incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en futuros embarazos y partos después de la operación cesárea, y 5.5.20.7 Al final del periodo, se debe valorar las condiciones clínicas para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el posparto inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya cumplido con el proceso de consejería y de consentimiento informado. 5.6 Atención del puerperio. 5.6.1 En todo establecimiento para la medicación y atención obstétrica, el personal de salud aplicará los procedimientos para la vigilancia del puerperio inmediato, que deben incluir 5.6.1.1 En caso de haberse realizado episiotomía, revisar la episiografía ante la posibilidad de hemorragia o hematoma dentro de la primera hora posparto. 5.6.1.2 En la primera hora, revisar a la paciente cada 15 minutos, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y el reinicio de la micción espontánea. Posteriormente,
Se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso. 5.6.1.3 Inicio de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros 30 minutos de vida de la persona recién nacida, en mujeres y recién nacidas /diagonal cuyas condiciones de salud lo permitan. 5.6.1.4 En las primeras 8 horas, deambulación, alimentación normal e hidratación. 5.6.1.5 Informar a la paciente y a su pareja, para que identifiquen oportunamente signos y síntomas de alarma, incluidos aquellos que afecten la salud mental. 5.6.1.6 El egreso de la paciente podrá efectuarse hasta que hayan transcurrido las 24 horas del posparto. Existir complicaciones. 5.6.1.7 A las madres RODE negativas, con persona recién nacida RO positivo y con prueba de Coons indirecta negativa, se les aplicarán 300 microgramos de globulina inmune anti-RO dentro de las primeras 72 horas posparto o cuando se realice otro evento obstétrico o procedimiento invasivo capaz de ocasionar hemorragia materna y que pueda condicionar en la madre inmunización al antígeno D. La atención preferentemente debe ser realizada por personal calificado. 5.6.1.8 Se debe promover desde la atención prenatal hasta el puerperio inmediato, que la vigilancia del puerperio fisiológico sea llevada a cabo con un mínimo de 2 controles médicos. 5.6.9 Durante el internamiento y antes del alta médica, orientar a la madre y a su pareja o familiar, sobre los cuidados de la persona recién nacida, sobre la técnica de la lactancia materna exclusiva, signos y síntomas de alarma de la persona recién nacida, succión e ingesta adecuada. Micción y evacuación presente, estado de alerta, fiebre, ictericia, apnea, cianosis, dificultad respiratoria, llanto inconsolable, crisis convulsivas, vómito, distensión abdominal e hipotermia, o de la madre, fiebre, hemorragia, cefalea persistente, que ameritan atención médica urgente. 5.6.2 Para la atención del puerperio inmediato y tardío, el personal de salud debe. 5.2.1 Proporcionar 2 consultas, la inicial dentro de los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio. 5.6.2.2 Vigilar la involución uterina, los loquios, la presión arterial, frecuencia cardíaca y la temperatura tan frecuente como sea necesario para prevenir y detectar complicaciones. 5.6.2.3 Información completa a la madre y a su pareja, sobre los cuidados de la persona recién nacida, cuadro de inmunizaciones, lactancia materna exclusiva, nutrición de la madre y los cambios emocionales que ocurren durante este periodo. 5.7 Atención a la persona recién nacida. 5.7.1 La atención de la persona recién nacida viva implica en el momento del nacimiento, así como la primera consulta de revisión entre los 3 y 5 días posteriores al nacimiento, y la segunda a los 28 días posteriores al nacimiento. 5.7.2 Todo establecimiento para la atención médica que proporcione atención obstétrica debe tener reglamentados procedimientos para la atención de la persona recién nacida que incluyan. 5.7.2.1 Reanimación neonatal, de ser necesaria. 5.7.2.2 Manejo del cordón umbilical. 5.7.2.3 Valoración de Apgar, conforme al apéndice F normativo, de esta norma. 5.7.2.4 Valoración de Silberman-Anderson. Apéndice G normativo, de esta norma. 5.7.2.5 Prevención de cuadros hemorrágicos con vitamina K 1 mg IM. 5.7.2.6 Prevención de oftalmopatía purulenta con antibiótico local. 5.7.2.7 Exámenes físico y antropométrico completos. 5.7.2.8 Oración de la edad gestacional o madurez física y neuromuscular de acuerdo al apéndice H normativo, de esta norma. 5.7.2 9 Vacunación de la persona recién nacida conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el punto 2 y 21, en el capítulo de referencias, de esta norma. 5.7.2.10 Alojamiento. 5.7.2.11 Alimentación exclusiva al seno materno y o leche humana, y 5.7.2.12 Realización de toma de muestra para el tamiz neonatal a partir de las 72 horas de vida. 5.7.3 Para valorar la edad gestacional y la maduración neurológica, se emplearán el método de Capurro o el de Vallado conforme a lo establecido en los apéndices H y normativos, de esta norma. 5.7.4 Se debe realizar el examen físico de la persona recién nacida, valorando los siguientes elementos. 5.7.4.1 Aspecto general, estado de maduración, estado de alerta, de nutrición, actividad, llanto, coloración, edema, evidencia de dificultad respiratoria, postura, examen antropométrico y otros elementos que permitan considerar sano o no a la persona recién nacida. 5.7.4.2 Piel,
color, consistencia, hidratación, evidencia de tumores, lesiones, erupciones, presencia de vermix caseosa y valorar si está teñida de meconio, uñas. 5.7.4.3 Cabeza y cara, tamaño, forma, fontanelas, líneas de suturas, implantación de cabello, simetría facial y dismorfia facial. 5.7.4.4 Ojos, presencia y tamaño del globo ocular, fijación visual, nistagmus, presencia barra diagonal ausencia de infecciones, edema conjuntival, hemorragia, opacidades de córnea y cristalino, reflejos pupilares, retina, distancia entre ambos ojos y lagrimeo. 5.7.4.5 Oídos, tamaño, forma, simetría e implantación, presencia barra diagonal ausencia de apéndice preauricular, fístulas, permeabilidad de conducto auditivo externo y reflejo cocleebral por palmada. 5.7.4.6 Nariz, permeabilidad de fosas nasales, presencia barra diagonal ausencia de secreciones anormales y depresión del puente nasal. 5.7.4.7 Boca, presencia de fisuras de labio y paladar, quistes de inclusión, brotes dentarios y seborrea, forma y tamaño de la lengua. 5.7.4.8 Cuello, movilidad y presencia de masas tumorales, permeabilidad esofágica, presencia y tamaño de tiroides y presencia barra diagonal ausencia de fístulas. 5.7.4.9 Tórax, forma, simetría de areolas mamarias, evidencia de dificultad respiratoria, frecuencia y tipo de respiración, percusión y auscultación con entrada bilateral de aire en campos pulmonares. 5.7.4.10 Cardiovascular, frecuencia y ritmo cardíaco, presencia y o ausencia de soplos, cianosis, frémito-palpación de los pulsos en las 4 extremidades y, en su caso, medición de presión arterial. 5.7.4.11 Abdomen, volumen, concavidad, masas palpables, megalias, presencia de hernia o eventración, presencia barra diagonal ausencia de peristaltismo y características del cordón umbilical, presencia de 2 arterias y una vena. 5.7.4.12 Genitales, anomalías y características de los órganos genitales masculinos o femeninos. En los, implantación del meato urinario, presencia, tamaño y localización testicular, coloración. En las mujeres, presencia de secreción vaginal y tamaño del clítoris. 5.7.4.13 Ano, permeabilidad y localización. 5.7.4.14 Tronco y columna vertebral, integridad y presencia barra diagonal ausencia de masas. 5.7.4.15 Extremidades, integridad, movilidad, deformaciones, posiciones anormales, fracturas, parálisis y luxación congénita de cadera, pulsos periféricos, llenado capilar. 5.7.4.16 Estado neuromuscular, reflejo de Moro, glabar, búsqueda, succión, deglución, prensión palmar y plantar, marcha automática, tono, reflejos osteotendinosos y movimientos anormales. 5.7.5 Para la evaluación y registro de examen antropométrico deben utilizarse las tablas de la OMS vigentes. 5.7.6 En caso de identificar alteraciones y o defecto, se debe aplicar lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el punto 2 y 19, en el capítulo de referencias, de esta norma. 5.7.7 Se recomienda investigar rutinariamente en la persona recién nacida de madre RH negativa que se sospeche riesgo de isoinmunización, el grupo ABO. El factor RODE, su variante débil DUI, la prueba de antiglobulina directa o prueba de Coombs, así como biometría hemática completa y bilirrubinas. 5.7.8 Se eliminarán como prácticas de rutina y serán realizadas solo por indicación médica, la aspiración de secreciones con sonda, el lavado gástrico, el ayuno, la administración de soluciones glucosadas por vía oral, agua o fórmula láctea, y la separación madre-hija barra diagonal o. 5.7.9 Evitar el ayuno por más de 4 horas en la persona recién nacida a menos de que exista indicación médica y siempre con aporte de soluciones parenterales según los requerimientos, conforme a la guía de Práctica Clínica Nutrición Parenteral en Pediatría, que se encuentra en la página de internet http://www.cenetec.salud.gobierno.mx/descargas/gpc/catálogo maestro /121-gpc-nutrición-pet. SSA-121-08-GRR.p. 5 de julio del 10 En el alojamiento conjunto, se debe vigilar y tomar signos vitales a la persona recién nacida por lo menos una vez por turno, cada 8 horas, y evitar que la persona recién nacida esté en decúbito ventral, boca abajo, para reducir el riesgo de muerte súbita. 5 de julio del 11 Se debe vigilar estrechamente por lo menos durante 24 horas a toda persona recién nacida que haya recibido maniobras de reanimación neonatal o a aquellos productos pretérmino o postérmino. 5 de julio del 12 En todo establecimiento para la atención médica en el que se atiendan partos y a personas recién nacidas, se debe tomar muestra para el tamiz metabólico neonatal.
tomando muestra del talón, a partir de las 72 horas del nacimiento hasta los 5 días de vida, asegurando el envío en menos de 5 días y la entrega de resultados en menos de 15. Para casos especiales, consultar el lineamiento técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, que se encuentra en la página de Internet http://www.salud.gobierno.mx/unidades/cli/documentos/tamiz-lin-2007.f. 5 de julio del 13. Evitar como práctica rutinaria la circuncisión, toda vez que no existe evidencia científica que compruebe un beneficio directo a la persona recién nacida. 5.8 Protección y fomento de la lactancia materna exclusiva. 5.8.1 En todo establecimiento para la atención médica en el que se proporcione atención obstétrica, personal de salud debe aplicar los criterios y procedimientos para favorecer la práctica de la lactancia materna exclusiva, así como el alojamiento conjunto, atendiendo a las condiciones sociales, culturales y laborales de la mujer lactante. 5.8.2 Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la persona recién nacida y promover continuarla de manera complementaria hasta el segundo año de vida. 5.8.3 Durante la lactancia, se debe vigilar estrechamente la prescripción y el uso de medicamentos administrados a la madre, conforme al apéndice de normativo de esta norma. 5.8.4 En los establecimientos para la atención médica no se permitirá promover fórmulas para lactantes o alimentos que sustituyan la leche materna. 5.8.5 La indicación de sucedáneos de leche materna humana a menores de 6 meses, únicamente se hará bajo prescripción médica y así se debe registrar en el expediente clínico. 5.8.6 Los establecimientos para la atención médica deben ofrecer las condiciones para que las madres puedan practicar la lactancia materna exclusiva, excepto en casos médicamente justificados. Se debe informar diariamente a las embarazadas y puérperas acerca de los beneficios de la lactancia materna exclusiva y de las implicaciones derivadas del uso del biberón y de los sucedáneos de la leche materna humana. 5.9 Manejo de la niña o el niño, con peso bajo al nacimiento. 5.9.1 En las instituciones de salud debe promover que la atención a la embarazada con amenaza o con trabajo de parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino de la persona recién nacida a pretérmino o con peso bajo se lleve a cabo en establecimientos para la atención médica de segundo o tercer nivel de atención o por personal especializado. 5.9.2 Al nacimiento, se debe utilizar la curva de crecimiento para clasificar a la persona recién nacida y tomar las medidas pertinentes en su manejo, de conformidad con el apéndice normativo de esta norma. Se recomienda utilizar la clasificación mexicana de Jurado García o la clasificación internacional adaptada de Bataglia y Lubchenco. 5.9.3 Se debe promover que la persona recién nacida de bajo peso sea alimentado con su propia madre. 5.9.4 La madre y el padre deben ser instruidos sobre los cuidados domiciliarios de la persona recién nacida de peso bajo, para su integración a programas específicos. 5 y 10 Prevención del retraso mental y otros daños producidos por errores congénitos del metabolismo como el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fenicetonuria y la hiperglándulas suprarrenales. 5 y 10 y un segundo En caso de existir la mínima sospecha de enfermedad metabólica congénita, el personal de salud debe promover la atención del recién nacido pretérmino. Se lleve a cabo en establecimientos para la atención médica de segundo o tercer nivel de atención o por personal especializado. 5 y 10 y 2 segundos En todo establecimiento atención médica en el que se atiendan partos y personas recién nacidas, se debe tomar muestra para el tamiz neonatal, tomando muestra del talón, idealmente, y a partir de las 72 horas del nacimiento hasta los 5 días de vida. Para casos especiales, consultar el lineamiento técnico, tamiz neonatal, detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, que se encuentra en la página de internet http://www.salud.gobierno.mx/unidades/cli/documentos/tamiz-lin-2007.pdf. 5 y 11 Promoción de la salud materna y perinatal. 5 y 11 y un segundo En todo establecimiento para la atención médica, el personal de salud debe 5.11.1.1 Desarrollar acciones de educación para la salud orientadas a favorecer la decisión libre e informada que estimule en las madres y padres actitudes y aptitudes de autocuidado de la salud y responsabilidad compartida a favor de la salud perinatal y de la maternidad, paternidad, familias y ambientes de trabajo saludable. 5.11.1.2 Promover, impulsar y fortalecer la participación de autoridades comunitarias, municipales y de la sociedad civil organizada, para la elaboración y ejecución de acciones que disminuyan los factores de riesgos que afectan la salud materna y perinatal, incluyendo la violencia familiar y de género y los factores ambientales negativos. 5.11.1.3 Proporcionar información completa acerca de 5.11.1.3.1 La calidad alimentaria, nutricional e higiene de los alimentos.
5.11.1.3.2 El uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia con efectos indeseables en el feto o en el niño /diagonal A. 5.11.1.3.3 Las ventajas de la lactancia materna exclusiva, la técnica de amamantamiento y la atención de los problemas más frecuentes. 5.11.1.3.4 Los cuidados durante el embarazo y el puerperio y signos de alarma que requieren atención médica urgente, así como el lugar donde se podrá acudir para recibir la atención médica. 5.11.1.3.5 Los signos del inicio del parto y conducta ante los mismos. 5.11.1.3.6 Los cuidados de la persona recién nacida y signos de alarma que requieren atención médica urgente. 5.11.1.3.7 La importancia de la vigilancia nutricional del crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas de la niñez. 5.11.3.8 La prevención y control de enfermedades diarreicas y manejo del sobrevida suero oral. 5.11.1.3.9 Los esquemas de vacunación. 5.11.1.3.10 La planificación familiar desde el control prenatal, la anticoncepción postevento obstétrico, APO. 5.11.1.3.11 La detectuna de los defectos al nacimiento. 5.11.1.3.12 La prevención del retraso mental por hipotiroidismo congénito y otros errores del metabolismo. 5.11.1.3.13 Los cambios físicos y emocionales de la embarazada. 5.11.1.3.14 La importancia de la participación de la pareja y la durante el proceso grávido puerperal. 5.11.1.3.15 En los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención localizadas en regiones indígenas, se debe promover la presencia de facilitadoras interculturales, traductoras indígenas, que apoyen en el proceso de traducción a las gestantes, respecto a los procedimientos a ser realizados, asegurando la total comprensión de los mismos, como un elemento indispensable para señalar su conformidad con la realización de estos. Todas estas acciones deben realizarse con pertinencia cultural, en contextos donde sea requerido. 5 y 12 Registro e información. 5 y 12 y un segundo Las personas responsables de obstetricia y de pediatría de los establecimientos para la atención médica deben efectuar el registro de las atenciones obstétricas y a las personas recién nacidas, mediante formatos específicos que serán llenados por el personal de salud que preste el servicio y concentrados por las personas responsables del área de estadística correspondiente. 5 y 12 y 2 segundos Para la certificación del nacimiento en el territorio nacional de toda persona nacida viva debe utilizarse el formato vigente del certificado de nacimiento y observarse la normativa aplicable a la expedición, uso y manejo de este certificado. 5 y 12 y 3 segundos Los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal deben ser expedidos de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el punto 2 y 20 del capítulo de referencias de esta norma y en las disposiciones jurídicas aplicables. 5 y 12 y 4 segundos Toda defunción y muerte fetal ocurrida en territorio nacional será certificada mediante los formatos vigentes de los certificados de defunción y muerte fetal, de conformidad con la normativa aplicable a la expedición, uso y manejo de ambos certificados. 6. Vigilancia epidemiológica 6.1 La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna se deriva al SINABE que cumple con las disposiciones del CONABE y cuenta con el consenso de las instituciones que lo conforman. 6.2 Requieren ser objeto de estudio epidemiológico los casos reportados como probables y confirmados de muerte materna. 6.3 El estudio epidemiológico de la muerte materna implica el llenado de fraccionados. Las fuentes de información parten de los sistemas ordinarios y de los formatos específicos. 6.4 Son motivo de registro nominal los casos nuevos, probables y confirmados de muerte materna. 6.5 La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna se debe realizar conforme a la norma oficial mexicana citada en el punto 2 y 13 del capítulo de referencias de esta norma. 7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 7.1 Esta norma concuerda parcialmente con la siguiente guía internacional de la OMS, Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto. 2002, la cual puede ser consultada en el link electrónico culibdoc, in/HU-2.00.7-00.spa, PDF. 8. Bibliografía 8.1 Academia Americana de Pediatría y Asociación Americana de Cardiología, Reanimación Neonatal, 5a edición, 2006. 8.2 American Diabetes Association, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Ger, 32, sub 1, 2009. 8.3 Beck D., Ganges F., Goldman S., Lom P., Care of the Newborn. Save the Children Federation, Washington D.C., 2004. 8.4 Winsti CS and Weiner CP, Medications in Pregnancy and Lactation. Part 1. Clinical Expert Series. Obstet Gynecol, 113, 166-88, 2009.
8.5 Winsti CS and Weiner CP, Medications in Pregnancy and Lactation. Part 2. Drugs with minimal or unknown human teratogenic effect. Clinical Expert Series Obstet Gynecol, 113, 417-32, 2009. 8.6 Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, Recomendaciones sobre temas de ética en obstetricia y ginecología. Comité para el estudio de los aspectos éticos de la reproducción humana y la salud de la mujer. Noviembre 2006. 8.7 LUN-JE, ZUSPAN-J, BECCOYAN-G, Disease Control Priorities in Developing Countries, 531 a 549, 2006. 8.8 Ley General de Salud. 8.9 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 8 y 10 Manual de Normas y Procedimientos en Obstetricia. Instituto Mecano del Seguro Social. Hospital Luis Castelazo Ayala. INS-LCA número 4. 2005. 8 y 11 OMS, WHO, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Atención Obstétrica de Emergencia, 2003. 8 y 12 OMS, Razones médicas aceptables para daños de la leche materna, 2009. 8 y 13 Organización Panamericana de la Salud, León Cava N., Luterche, Ross J., Martín Ma, Cuantificación de los beneficios de la lactancia materna, Reseña Evidencia 2002. 8 y 14 Plan Nacional de Desarrollo 2007 a 2012. Presidencia de la República. Estados Unidos Mexicanos. 8 y 15 Programa de la OMS para identificar las prácticas más efectivas en salud reproductiva. Ensayo clínico aleatorizado de control prenatal de la OMS, Manual para la puesta en práctica del nuevo modelo de control prenatal. OMS, Ginebra, 2003. 8 y 16 Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2007 a 2012. 8 y 17 Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico, Arranque Parejo en la Vida 2007 a 2012, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 8 y 18 Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Dirección de Formación en Salud, Manual de Implementación del Certificado de Nacimiento, México 2007. 8 y 19 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica, 2002. Disponible en http://www.gobierno.mx/unidades/cri/documentos/hemorragia.pdf. 8 y 20 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia-eclampsia. 2006. Disponible en http://www.salud.gobierno.mx/unidades/cri/documentos/preeclampsia-lin-2007.pdf. 8 y 21 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud, Lineamiento técnico cesárea segura. 2002. Disponible en http://www.salud.gobierno.mx/unidades/cri/documentos/docsal7101.pdf. 8 y 22 Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. La atención intercultural a las mujeres, el trabajo de parto en posición vertical en los servicios de salud. 2009. 8 y 23 Secretaría de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. 8 y 24 Secretaría de Salud. Normas y procedimientos en ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. 8 y 25 World Health Organization, Recommendations for the Prevention of Postpartum, Department of Making Pregnancy Safer, 2007. 8 y 26 World Health Organization, Report of Technical Consultation on Birth Passing. Geneva, Switzerland, 2006. 8 y 27 World Health Organization, Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 4th edition. 2009. 8 y 28 World Health Organization /diagonal London School of Hygiene and Tropical Medicine. Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women, Taking Action and Generating Evidence. Geneva, World Health Organization, 2010. http://publications/2010-publications/20104156407-en.pdf. 9. Observancia de la norma. La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. 10. Vigencia. La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario La Federación. Transitorio.
La entrada en vigor de la presente norma deja sin efectos la norma oficial mexicana NOM 007 SSA 2 1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de enero de 1995. Sufragio efectivo. No reelección. Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, Pablo Antonio Curi Morales. Rúbrica 11. Apéndices normativos. Apéndice A normativo. Altura del fondo uterino según edad gestacional. Criterios de clasificación. La altura del fondo uterino, según la edad gestacional, se debe medir a partir del borde superior de la sínfisis del pubis hasta alcanzar el fondo uterino. De acuerdo con los hallazgos encontrados, se de la siguiente manera. Normal. Cuando está entre los percentiles 10 y 90 de la curva de altura del fondo uterino, según edad gestacional. Se continuará con los controles normales. Anormal. Cuando se encuentra por debajo del percentil 10 o por encima del 90 de la curva. Amerita la investigación y tratamiento de los factores condicionantes. En estos casos citar cada 8 días y consultar en forma inmediata con el especialista. Apéndice B normativo. Partograma. Fecha hora. FCF 160X 140 180. De 19L8 a 7T6 a 5C4 y 3 o 2. N10. Nombre. Edad. Antecedentes. Gineco-obstétricos. Médico. Observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apéndice C normativo. Evaluación del estado de nutrición. 1. Medición del índice de masa de peso corporal, IMC pregestacional. El IMC es el cociente del peso corporal encaje dividido entre el cuadrado de la estatura medida en M. Si lo que interesa es el IMC pregestacional, se necesita conocer, con seguridad, el peso pregestacional y la talla. El IMC se interpreta como sigue. Menos de 18,5 kilogramos / diagonal M. 18.5 a 24, 9.25 a 29, 9.30 a 34, 9.35 a 39, 9. Más de 40. Bajo peso. Peso ideal sobrepeso. Obesidad leve. Obesidad media, obesidad mórbida. El IMC no está validado en púberes ni en mujeres con estatura menor de 1,5 metros y no debe usarse en estos casos. IMC bajo, 18.5, sugiere desnutrición, un IMC alto, 25 a menor que 30. Revela sobrepeso y un IMC muy alto, 30 o más, indica obesidad. Estos valores son indicativos y ameritan estudios más detallados. La ganancia deseable de peso, durante el embarazo, es mujeres con IMC bajo, mujeres con IMC normal, mujeres con IMC alto, mujeres con IMC muy alto, 12.5 a 18.0 kilogramos. 11 y 35 a 15,89 kilogramos, 6.81 a 11,35 kilogramos, 4 a 9, 0 kilogramos. Nota. En adolescentes, se recomienda el límite superior de la ganancia deseable. En mujeres pequeñas, 1,5 metros, se recomienda el límite inferior de la ganancia deseable. Apéndice D normativo. Categorías de medicamentos según riesgo fetal. A. No existe riesgo sobre el feto. Aprobado su uso en el embarazo. B. No existe evidencia de riesgo en fetos humanos. Posible evidencia de toxicidad en animales. El riesgo sobre el feto, en humanos, es desconocido. Existe evidencia definitiva de toxicidad fetal en animales. Existe evidencia de daño sobre el feto. Puede utilizarse, en caso de que se justifique su beneficio y no exista otra alternativa. X está contraindicado su uso durante el embarazo. Asterisco Obstetric Gynecol 2009, 3. 425 a 432. Antibióticos antifímicos. Penicilinas. Cefalosporinas. Monobactámicos carbapenemos tetraciclinas. Aminoglucósidos. Gentamicina amicacina. Canamicina. Estricina tobramicina macrólidos eritromicina claritromicina acitromicina vancomicina clindamicina quinolonas. Metronidazol trimetoprim sulfametoxazol sulfonamidas nitrofurantoína. Cidobudina. Medicamentos teratogénicos inhibidores de la ecametotrexate andrógenos cumarina retinoides. BBBCD. CC. BCBCBCBC. BBD. CYD. XXXX. Etambutol. Rifampicina y soniacida. Antiparasitarios mebendazol. Metronidazol quinina. Cloroquina primetamina praziquantel.
Anticonvulsivantes difenilidantoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, etosuximida, primidona, trimetadiona, clonazepam, lamotrigina, gabapentin. Óvulos vaginales. Clotrimazol, miconazol. Butoconazol, nistatina. BCC. CBX, CBC. DDCC, DDCCC. BBCB. Tabaco. Alcohol. Agente no. Cocaína. Cumarina, varfarina. Yodo radioactivo, talidomida, retinoides y derivados. Crecimiento y desarrollo intrauterinos, peso al nacer en relación con la edad. Gestacional, gráficas de Bataglia/diagonal Lubchenco y Jurado García. Criterios de clasificación. Efectos. Peso bajo al nacimiento, parto término, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y aborto. Restricción en el crecimiento intrauterino, disfunción en el sistema nervioso central, microcefalia, malformaciones en cara y otros órganos. Atresia de intestino, malformaciones en corazón, riñón y cara, microcefalia, restricción en el crecimiento intrauterino, lesiones cerebrales, muerte fetal, enterocolitis necrotizante. Síndrome varfarínico cuando se administra en la semana 6 a 10 de la gestación, hipoplasia nasal, microftalmía, hipoplasia de extremidades, restricción en el crecimiento intrauterino, enfermedad cardiovascular y del sistema nervioso central. Alteraciones en la glándula tiroides del feto. Focomelia, malformaciones en corazón y gastrointestinales. Aborto, defectos en el sistema nervioso central, agenesia, malformaciones en corazón, dismorfismo craniofacial, microftalmía. Apéndice normativo. Del timo. De conformidad con la institución, se puede utilizar cualquiera de las dos opciones para determinar el peso al nacer en relación gestacional. De acuerdo con el peso de la persona recién nacida y las semanas de gestación calculadas por fecha de última regla, se ubica en las gráficas para su clasificación y adopción de medidas integrales. De acuerdo con la edad gestacional, pretérmino. Toda persona recién nacida antes de la semana 37 de gestación. Determino. Todas las personas nacidas entre las semanas 37 a menos de 42 semanas completas de gestación. Respecto de su peso al nacer, pequeño. Con peso por debajo del percentil 10, correspondiente a su edad gestacional. Apropiado o adecuado. Cuyo peso se localiza entre los percentiles 10 y 90 correspondiente a su edad gestacional. Grande. Un peso por arriba del percentil 90 correspondiente a su edad gestacional. Apéndice F normativo. Valoración de la persona recién nacida. Método de Apgar. Criterios de clasificación. De acuerdo con el método de Apgar, se valorará a la persona recién nacida al minuto y los 5 minutos. La valoración a los 5 minutos de acción del estado de salud de la persona recién nacida. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, se clasificará de la siguiente manera. Sin depresión, 7 a 10 puntos. Depresión moderada, 4 a 6 puntos. Depresión severa, 3 puntos o menos. A la persona recién nacida con calificación de 7 o más, se le considera normal. Se debe continuar su atención. A la persona recién nacida con calificación de 6 o menos, amerita atención especial. Método de Apgar. Signo, O1-2. Frecuencia cardíaca. Esfuerzo respiratorio. Ausente. Ausente. Menor de 100. Regular ventilación. Mayor de 100. Hipo, bueno, llanto fuerte. Tono muscular flácido, alguna flexión de los movimientos. Extremidades, buena flexión. Activos. Irritabilidad, refleja sin respuesta, llanto. Movilidad. Alguna llanto vigoroso. Color azul, pálido, cuerpo sonrosado completamente. Manos y pies azules, sonrosado. Apéndice G normativo, valoración Silberman-Anderson. Se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria en neonatología. Un valor superior a 3 significa que hay una discreta dificultad respiratoria. Un valor entre 3 y 5 significa que hay una dificultad respiratoria moderada y un valor superior a 5 significa que la dificultad respiratoria es grave. Un valor superior a 7 necesita de una asistencia a la ventilación. Signo 012, movimientos toraco. Abdominales. Rítmicos irregulares abdominales, toraco-abdominales. Tiraje intercostal. Retracción sifoidea. Aleteo nasal. Quejido expiratorio. Ausente, 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 ausente. Discreto, discreto, discreto. Leve e inconstante. Acentuado, acentuada, acentuado. Acentuado y constante. Apéndice H normativo. Edad gestacional, método de Capurro para evaluar. La edad gestacional, criterios de clasificación. Se utilizan 5 datos. 1. Formación del pezón. 2. Textura de la piel. 3. Forma de la oreja. 4. Tamaño del seno, mama, y 5. Surcos plantares, y 2 signos neurológicos, y signo de la bufanda, y 2. Signo cabeza en gota.
Cuando el niño barra diagonal A está sano o normal y tiene más de 12 nacido, se utilizarán solo 4 datos somáticos de la columna A, se excluye la forma del pezón, y se agregan los 2 signos neurológicos, columna B. Se suman los valores de los datos somáticos y los signos neurológicos, agregando una constante K de 200 días, para obtener la edad gestacional. Cuando el niño barra diagonal A tiene signos de daño cerebral neurológica se utilizan los 5 datos somáticos de la columna A, agregando una constante K de 204 días, para obtener la edad gestacional. De acuerdo con los hallazgos, se clasificarán de la siguiente manera. DOF, Diario Oficial de la Federación. Pretérmino, recién nacida barra diagonal o que sume menos de 260 días de edad gestacional. Se debe enviar a una unidad hospitalaria o pasar a terapia intensiva, de acuerdo con su condición. A término, recién nacida barra diagonal o que sume de 260 a 294 días de gestación, pasará, si las condiciones lo permiten, con su madre en alojamiento conjunto y se iniciará la lactancia materna exclusiva. Postérmino, nacida barra diagonal o que tenga 295 días o más de gestación, debe observarse durante las primeras 12 horas, ante la posibilidad de presentar hipoglicemia o hipocalcemia. Pasado el periodo, si sus condiciones lo permiten, pasará con su madre, en alojamiento conjunto, e iniciará la lactancia materna. Apéndice H normativo. Apéndice y normativo valoración físico-neurológica. Método de Bayard modificado para valoración físico-neurológica. Criterios de clasificación. Método de Bayard modificado. El método de Bayard modificado utiliza 7 signos físicos: piel, lanugo, superficie plantar, mama, ojo barra diagonal oreja, genitales femeninos, y 6 signos neuromusculares: postura, ventana cuadrada en la muñeca, rebote de brazos, ángulo popliteo, signo de la bufanda, talón oreja. El valor debe compararse con una escala de madurez que establece las semanas de edad gestacional. De acuerdo con los hallazgos se clasificarán de la siguiente manera. Pretérmino, de 28 a menos de 37 semanas o de 10 a 30 puntos, se debe transferir para continuar la atención a nivel hospitalario y terapia intensiva de acuerdo con su condición. Término, de 37 a menos de 42 semanas o de 35 a 40 puntos. Hipocalcemia. Apéndice y normativo. Postura. Ángulo de A. Angule dal coude. Ángulo poplite. Signo de la bufanda. Talán raja. 0. 60 grados. 180 grados 180 90, 100 menor que 30 grados. Heltr. 8x. Y. X. 1. J. 160 130 110 90 grados. 28 a 11. 2. Descación. Superfic. 3. Descamación 4. Visibles pliego profundo gruesa. S. 5. 90 grados 0 menor. Lanugo escaso no hay abundancia del área sin lang hay. Escala de. Pins plantanes plingue antigues 2 gustode. No hay caurica semana. Mamas perceptibles arbola plana inalanda de camp. Pazón 1 a 2 de pazón, de 5 a 10 milímetros. Borde. 3. Formado. Aplanado 52 cagres. Oult 30-16. Recustema 38. Testículos textil. Genitales escroto vacío, indescendidos muchas. Testicules es. Pin rugosidades complet 45 4250. Clítoris y labios. Femeninos mayores cuales más grandes cubiert. Apéndice J normativo. Apéndice activo. Valores normales de la curva de tolerancia a la glucosa poscarga de 75 gr. Durante el embarazo. Ayuno 1 hora 2 horas 3 horas. 92 mg barra diagonal del 180 mg barra diagonal del 153 mg barra diagonal del 140 mg barra diagonal del 5.1 mol L asterisco 10.0 mol barra diagonal L 8.5 mol barra diagonal L 7.8 mol barra diagonal L. Debe ser realizada entre las 24 a 28 semanas de gestación. 1. Se requiere un valor alterado para hacer el diagnóstico. 2. Desaparecen los criterios de intolerancia a los carbohidratos. 3. Se debe dejar el tamizaje al terminar el puerperio con CTG de 75 gramos, mismos valores. Así como los criterios de 92 mg barra diagonal do L en ayuno, 5, 1 mol barra diagonal L, y 126 mg barra diagonal do L postprandial de 1 hora, 7.0 mol barra diagonal L. Hacen el diagnóstico sin requerir realizar CTG.